Escucha bajito. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí bien o más o menos? Se escucha bajo. ¿Bajo? ¿Ahí qué tal me escuchan? Mejor, ¿no? Sí. Ya. Entonces, vamos a compartir de una vez. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ¿Se se puede puede ver? mirar. Ya. Sí. Entonces, vamos a comenzar. Les había dicho que repasen un poco de anatomía porque esta clase va a ser prácticamente eso, va a ser full anato de la parte de lo que es tórax y mediastino también. Es importante que ustedes recuerden, obviamente, las estructuras más importantes que van a esperar ver en una placa de tórax cuando empiecen a leerlo. Y vamos a ver las cosas más importantes, sobre todo es importante cuando vamos a leer cualquier imagen, aprender bien cuál es una imagen normal. Cuando aprendamos bien lo que es normal, ya después las patologías van a saltar de frente al ojo. Entonces, esta clase es súper importante, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a tomar adecuadamente una placa de tórax? No sé si habrán visto el video que les pasé por WhatsApp. Ese es en el caso de los niños, ¿no? Ahorita les voy a dar las consideraciones en el caso de los adultos, porque en el caso de los bebés que no se puedan parar, obviamente en ese video es algo que hasta donde yo sé no existen ese tipo de máquinas aquí en Perú. Generalmente es alguno de los padres o algún tecnólogo que coge al niño, al bebé, con su protección, obviamente, para que no se irradie, y así se le toman a los bebés. Pero en el caso de los adultos, vamos a tener algunas consideraciones importantes a la hora de pedir la orden y que ustedes tienen que saber, ¿no? Las placas de tórax siempre se van a pedir con una inspiración máxima, es decir, tienen que pedirles que respiren profundamente y que aguanten esa respiración por un par de segundos hasta que se tome la placa. También tienen que estar de pie, es lo ideal. Siempre las manos se van a poner a la cintura y lo que son la parte de los brazos los tienen que llevar un poco hacia adelante. ¿Para qué? Para que no se eh, los omóplatos no se interpongan en la placa. Esas consideraciones, ojo, son para las radiografías postero-anteriores, que son las que vamos a ver en el 90% de los casos, ¿ok? Es importante también, cuando ya tengamos la placa, ver la penetración, ¿no? Ya hemos visto en la clase anterior cuando una placa está bien penetrada o cuando está muy dura o muy blanda, ¿verdad? Eso fue una de las preguntas de los pasitos. Y cuando ya revisemos en sí el resto de las estructuras, siempre hay que ver que esté bien tomada y para eso pues obviamente vamos a buscar ver todo lo que esperaríamos ver en una placa de tórax. La placa de tórax va desde la parte superior del cuello hasta lo que es la parte del abdomen superior y va a incluir hasta incluso parte de la articulación del hombro. Entonces, esa es una placa póstero anterior. ¿Por qué es póstero anterior? Porque se acuerdan que habíamos hablado del haz de rayos que salía de la máquina, porque el haz va a pasar primero por la espalda, por eso es póstero anterior, o sea, va desde hacia atrás hacia adelante. Y a las placas también siempre las vamos a ver como si estuviéramos viendo a la persona de frente. No sé si pueden ver mi mouse. En la parte de acá que estoy señalando es la parte derecha y la parte de acá es la izquierda, ¿no? Generalmente en las placas aquí también te lo mencionan, ¿no? Aquí dice L de left, pero siempre también tenerlo en cuenta para poder asegurarnos que esté bien tomada, porque a veces hay patologías que de repente nosotros, por ejemplo, esperamos ver el corazón hacia la izquierda, que es lo normal, pero ¿qué pasa si vemos el corazón hacia la derecha? Primero hay que ver, pues, obviamente, si la placa está bien tomada, ¿no? Antes de pensar en otras patologías. Entonces, para considerar que esta placa esté bien tomada, vamos a tener en cuenta tres cosas básicamente. Lo primero son las clavículas. Estas clavículas, como vemos acá, son las de acá.
tienen que estar equidistantes a la apófisis espinosa de la columna. La columna también se va a poder ver parte en las radiografías de tórax. Otra cosa son los omóplatos. Les había dicho que para eso, cuando la persona se tiene que tomar la placa, es que tienen que poner un poco los brazos hacia adelante. ¿Por qué? Porque miren, prácticamente los omóplatos no se tienen que ver en los campos pulmonares. Y eso es importante porque así nos va a poder dejar ver muy bien el parénquima pulmonar. Porque ¿qué pasa si los omóplatos, o sea, si la persona solamente se pusiera las manos a la cintura, los omóplatos más o menos estarían hacia la parte de acá del centro? Entonces, si es que de repente hubiera alguna masa, algo sospechoso, de repente no me podrían dejar ver. Y el otro punto son las costillas. Como hemos dicho, esta es una radiografía posterior anterior. Entonces, estas costillas que vemos acá, las horizontales, no son las anteriores, chicos, son las posteriores. Y siempre es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que contar, obviamente, las costillas, ¿no? Generalmente en una radiografía de tórax vamos a poder contar 10 costillas posteriores, que son estas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Y también las anteriores, que las anteriores van a ser las oblicuas, ¿no? Miren cómo se van a ver hacia acá, hacia los lados. Van a ir desde adentro hacia afuera y van a tener, pues, no van a ser rectas, no van a ser oblicuas. Y también es importante siempre contarlas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, incluso acá un poco de la octava se puede ver, ¿no? Pero entonces, como siempre, como mínimo, ver 10 posteriores y 6 anteriores, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a leer una radiografía de tórax? Les voy a presentar un orden en el que a mí me enseñaron a leer la placa. Es importante que ustedes cuando lean una radiografía, si sigan este orden o no, igual tengan su sistema. En mi caso, yo lo leo siempre de adentro hacia afuera, y ahorita vamos a ver por qué digo de adentro hacia afuera, y de arriba para abajo. Pero de repente a algunos no les gusta o ya tienen otro orden, tienen alguna mnemotecnia. Lo importante es que ustedes tengan su sistema para que así cuando ustedes lean digan, ah, ya vi el punto número 1, check, ya vi el punto número 2, check, y no se les pase nada al momento de leer alguna imagen. Y esto es en general para todo tipo de radiografía, de tomografía, de ecografía. Cuando ustedes vayan a leerlo, siempre es importante ver que este es su sistema, ¿ok? Ay, no sé quién está con su micro prendido. ¿Pueden apagarlo, porfa? Entonces, lo que yo siempre veo primero es el mediastino, o sea, la parte central, ¿no? La cavidad cardíaca, los grandes vasos, la tráquea, luego me paso a los cilios, que van a ser, ¿no? Las ramificaciones de los vasos que van a salir del mediastino. Luego sigo por los campos pulmonares y voy a empezar desde arriba hacia abajo. Eso quiere decir que primero voy a comenzar por los ápices, voy a seguir por todo el parénquima pulmonar y voy a llegar hasta abajo, hasta las bases y la parte de los ángulos costofrénicos. Luego voy a seguir por lo que es la parte del diafragma y el abdomen superior, que también hemos dicho que se puede ver en las radiografías. Luego sigo por la parte ósea, es decir, por la parte de las costillas, por la parte de las clavículas, de la columna, que también se puede ver, y incluso la articulación del hombro, vamos a poder ver parte del brazo, ¿no? Y finalmente ya lo que veo al final de todo es los tejidos blandos. Entonces por eso es que digo que lo vamos a ver de dentro hacia afuera. Entonces no sé si pueden ver mi mouse, ¿me pueden decir, por favor? Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ya. Sí, se ve. Entonces, hemos dicho que primero se ve la parte del centro con el mediastino. Entonces, como yo lo veo de arriba, sí, claro, de arriba hacia abajo, entonces primero comienzo con la tráquea, ¿verdad? Porque la tráquea también se ve, que es esta imagen radio. ¿Qué sería la tráquea si tiene aire, chicos? Radio opaco, ¿verdad? Porque es aire. Igual que los pulmones se ven radio opacos, radiolúcidos, perdón, radiolúcidos. Entonces, miren, aquí vamos a ver toda la tráquea, incluso vemos acá, esa es la parte de la carina, que acuérdense que la tráquea se divide después en los dos bronquios principales y a esa bifurcación se le llama la carina. Después me paso a ver lo que es la silueta cardíaca. Hacia la parte de acá de la derecha, acuérdense que este es el lado derecho, vamos a ver lo que es la aurícula derecha. Siguiendo a la aurícula derecha le va a seguir hacia el otro lado la aurícula izquierda.
Y bajando ya hacia la parte de la punta del ápex vamos a ver lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Que es la cámara más grande del corazón. Entonces, si veo las dos aurículas y el ventrículo izquierdo, acuérdense siempre que en la radiografía anterior, la única cámara que no vamos a ver es el ventrículo derecho. Si por alguna cosa de la vida vemos el ventrículo derecho, definitivamente es porque está agrandado, o sea, está hipertrofiado. ¿Ok? Y bueno, en el mediastino también podemos ver parte de los grandes vasos. Por ejemplo, vamos a ver que a veces acá hacia arriba se continúa a veces con la vena cava superior, la vena hemiáceos también vamos a ver por acá, y ya las partes de acá arriba van a ser las líneas paratraqueales, que generalmente se van a ver así delgadas, no tienen que verse muy ensanchadas ni nada. Esta parte de acá, que se ve como un botoncito, es el callado de la aorta, ¿no? Acuérdense que la aorta es la aorta descendente, viene y gira, ¿verdad? Y entonces esta parte sería el callado. Y el callado es importante también ver porque miren, con el corazón forma una concavidad, que tiene que ser este ángulo de más de 90 grados, ¿verdad? Entonces se ve el callado de la aorta, incluso si la seguimos se puede ver parte de la aorta descendente. Entonces por eso es que yo sé que esa es la aorta y no es de repente algún ganglio, alguna masa, algo que sea anormal, porque yo lo sigo y sigo viendo la parte de la aorta descendente. ¿Ok? Eso es más o menos lo que vamos a ver en el mediastino. Luego ya me paso a los parénquimas. Ustedes, como pueden elegir, primero comienzo con el derecho, luego con el izquierdo. Generalmente yo comienzo con el derecho. Y como siempre decimos, perdón, me está olvidando, los cilios, ¿verdad? Los cilios van a ser las ramas que van a salir del mediastino. Se dicen que tienen una forma de K. Generalmente los hilios van a predominar hacia la parte media y se van a ir desvaneciendo hacia la parte externa, o sea, hacia la parte de la pared. Y también importante considerar que los hilios también van a ser más prominentes hacia la parte de abajo de las bases. Y miren aquí cómo no son tan notorios hacia la parte superior, ¿verdad? Ok, entonces ya vi mediastino, ya vi hilios, ahora me paso al parénquima. Entonces, primero hemos dicho que vamos a comenzar con los ápices. Los ápices, acuérdense que son áreas que tienen bastante oxígeno. Entonces, esas áreas se tienen que ver libres, no tiene que haber ningún tumor, ninguna masa. Acuérdense que generalmente, por ejemplo, en el tercio superior es donde le gusta alojarse, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces, ese es un dato importante también. ¿Ok? Entonces luego que ya he visto los ápices, sigo recorriendo el parénquima de arriba hacia abajo, el tercio medio, el tercio inferior, hacia ambos lados, ver que todo esté libre, que no haya ninguna masa, ninguna estructura media rara. Y ya finalmente me voy hacia los ángulos costofrénicos, ¿verdad? Porque es de las costillas con el diafragma. Y estos ángulos, como ven aquí, siempre son bien aguditos, ¿ok? O sea que si los veo, por ejemplo, con una forma de C, que es un signo que vamos a ver más adelante, que es el signo de menisco, que los ápices se van a ver así, como si fueran una C. Definitivamente eso no es normal. Lo más probable es que nos indique un derrame pleural. Y bueno, ya después que hemos visto entonces el mediastino, los cilios, el parénquima pulmonar, también veo siempre la parte del diafragma y el abdomen superior. Hay que recordarse que siempre la sombra hepática es más alta, o sea, la parte derecha siempre es más alta que la parte de la cámara gástrica, ¿no? En algunos casos incluso pueden ser a la misma altura, lo que también puede ser normal, pero ya, por ejemplo, si yo veo que esa parte de la izquierda está más elevada, de repente pensar que algo está crecido, ¿no? Puede ser estómago, puede ser vaso, ya se tendría que complementar con una radiografía de abdomen. Y por si acaso, estas burbujitas que vemos acá, son propias de la cámara gástrica, son totalmente normales. Entonces, ya que hemos visto la parte del abdomen superior, me voy a pasar a la parte ósea. En la parte ósea se puede ver, miren qué bien se ve la columna, con los apófisis espinosas, con las apófisis transversas siempre a los costados. Es importante, por ejemplo, porque a veces en las radiografías de tórax puede verse lo que es escoliosis, que es una desviación de la columna, ya sea a concavidad derecha o izquierda. Se puede ver, claro que sí, en la radiografía de tórax. Entonces también puede ser un hallazgo que podemos encontrar.
ver que las clavículas estén equidistantes, que no haya ninguna solución de continuidad, ningún trazo de fractura. Ver, como habíamos dicho, las clavículas, siempre contar estas de acá, que son las anteriores, las que son oblicuas, y ya las que son horizontales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así, que vienen a ser las posteriores, chicos, ¿ok? Y siempre puedes ver que entre costilla y costilla más o menos pueden ver que hay un espacio similar, ¿no? Eso también es importante. También vemos un poco del hombro, vemos un poco del acromion, de la cabeza humeral. A veces podríamos ver de repente alguna luxación, alguna fractura. A veces se puede ver, ¿no? Como hallazgo incidental. Pero también es importante pues siempre ver toda la parte ósea. Y ya finalmente me voy a los tejidos blandos, ¿no? Que vienen a ser los músculos del cuello, por ejemplo, la grasa, la parte del abdomen. Y generalmente los que vamos a ver a los costados, acuérdense que van a ser los músculos dorsales anchos. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a revisar una radiografía póstero anterior. Importante, chicos, que ustedes ya hemos dicho, aprendan primero lo que es normal y ya después lo patológico va a ser mucho más fácil. Mientras más placas normales vean, más fácil va a ser después hallar lo patológico. Y luego vamos a ver ya la radiografía lateral, que es importante también para complementar. Idealmente, cuando ustedes pidan una póstero anterior, a veces como en el hospital hay tanta demanda de pacientes, o sea, a veces, por ejemplo, ven algún hallazgo y le hubieran dicho, uy, solo le pedí la postura anterior, ¿por qué no le pedí la lateral? Es volver a mandar al paciente, es que haga otra vez la cola, se demora más, que le vuelvan a tomar la placa, cuando en una sola indicación le podrían poner de frente postura anterior y lateral, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos médicos que no les gusta hacer eso, pero en verdad es bastante útil, porque de todas las placas que no encontraron nada en la lateral, pero de esa única que sí encontraron, o sea, va a valer la pena definitivamente. Ok, entonces, bueno, igual, primero comenzamos con el mediastino. Vamos a ver esta acá parte de la tráquea, del esófago, estas líneas radiolúcidas, no sé si las pueden ver. También vamos a ver las ramas. Aquí no se ven también los vasos, pero más o menos así es como se vería una trama vascular normal, que no esté muy incrementada, para que ustedes tengan una idea. Y también vamos a ver la silueta cardíaca, ¿verdad? Que no haya ninguna masa ahí superpuesta, que no esté muy agrandado. Después de esto, que ya hemos visto el mediastino, los cilios, el parénquima pulmonar, acuérdense que el mediastino siempre se divide en un mediastino anterior, que es desde el esternón hasta antes de lo que viene a ser la cámara cardíaca, el mediastino medio, que de por sí ya contiene el corazón el corazón, y el mediastino posterior, que ya es detrás del corazón y que contiene generalmente los grandes vasos, ¿no? La aorta descendente, el esófago, la tráquea, y que va a llegar hasta más o menos 1 o 2 centímetros antes de la columna vertebral. Entonces, ver que todo esto esté limpio, que no haya nada raro. Y después, como ya hemos dicho, vamos a seguir con la parte del diafragma. Acá me dice que es una radiografía izquierda, ¿verdad? L de left. Como yo sé, por ejemplo, si es que no me dicen que es una radiografía lateral izquierda, que es de izquierda o derecha por los diafragmas. Cuando es tomada desde la izquierda, vamos a ver este espacio que va a dividir el diafragma que vendría a ser el izquierdo porque es más bajo y encima vamos a ver el superior, el derecho. Generalmente cuando es una radiografía lateral derecha, prácticamente van a estar al mismo nivel, no se van a ver eh, tan bien los dos diafragmas, porque acuérdense que el derecho es más alto, entonces el derecho prácticamente va a tapar al izquierdo, ¿ok? Eso más o menos es un dato. Y después ya me voy a ver a la parte ósea, ¿no? En la parte ósea aquí vamos a ver mejor el manubrio, el cuerpo del esternón, la apófisis sifoides y sobre todo vamos a ver la parte de la columna. De repente por si hay alguna fractura, algún abultamiento, cualquier cosa anormal en la en la radiografía lateral vamos a poder muy bien la columna y bueno, obviamente parte de las costillas, ¿no? Y finalmente ver los tejidos blandos. Esta, por ejemplo, estas dos radiografías son de mujeres, ¿no? Porque se ven las sombras mamarias. Y ver que no haya
nada raro, por ejemplo, alguna calcificación en los músculos ni nada por el estilo. Entonces, más o menos aquí es lo mismo que hemos estado hablando para que ustedes ya después con más calma puedan ver la anatomía. Acuérdense siempre que lo que vamos a buscar en las radiografías, por ejemplo, en los ápices, ¿qué vamos a ver más? Neumotórax, de repente alguna telectasia. También hay un tumor que le gusta que alojarse en el ápex que se llama el tumor de Pancoast. A veces vienen algunos exámenes, ¿no? Después ver obviamente que en el parénquima no haya ningún nódulo, ninguna masa, ningún tipo de foco neumónico y que los ángulos eh, cardiofrénicos, que son esos de acá, cardio, del corazón, frénicos, ni costofrénicos, estén tapados, ¿verdad? Porque generalmente que ya hemos dicho que en los costofrénicos hay derrames, ¿no? Y así ver también después las paredes laterales que tampoco, por ejemplo, a veces vamos a ver algunas patologías de la pleura que se ven más hacia la pared lateral. Y bueno, acá igual la radiografía lateral, miren, por ejemplo, esta también vendría a ser izquierda, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo se ven los dos diafragmas claramente, ¿no? Entonces, siempre puedes revisar el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior, siempre que estén así de limpios, que no haya nada raro, este, ver que los diafragmas estén continuos, ver como siempre la columna, ya hemos dicho, en la radiografía lateral se va a ver muy bien y también así como en la postura anterior, en la lateral también siempre ver los senos costofrénicos, ¿ok? Ahora, hay otra radiografía que es la anteroposterior. En verdad, va a ser muy poco las veces que la van a ver, pero sí, de hecho, en algún momento se les va a topar porque en las anteros posteriores se toman, por ejemplo, en los pacientes que por A o B están postrados, que por alguna otra razón no se puede tomar una postura anterior, entonces van a tener que pedir la anteroposterior. ¿Y cómo yo diferencio una posterior anterior de una posterior anterior de una anteroposterior? Por tres cosas básicamente. La primera son las clavículas. Hemos dicho que las clavículas, aparte de ser equidizantes, miren cómo van a estar prácticamente dentro de los campos pulmonares en en la posterior anterior. En cambio, en la anteroposterior, que es esta de acá, la derecha, prácticamente van a estar hacia afuera, van a ser más horizontales. Aquí vemos que las clavículas son más oblicuas, están superponiéndose. El otro son las escápulas. Ya hemos dicho que cuando la radiografía está bien tomada, con los brazos inclinados hacia adelante, las escápulas no tendrían por qué suponerse el parénquima. En cambio, miren acá cómo prácticamente se ven muy bien las escápulas, ¿no? Y por último, obviamente, las costillas. En este caso, de la anteroposterior, las costillas que vamos a ver acá sí son las anteriores. Y vamos a ver que prácticamente las costillas posteriores no se van a ver. Porque acuérdense que en la anteroposterior, el haz de rayos X ya no va de atrás hacia adelante, va como su nombre lo dice, de adelante hacia atrás. Entonces, lo primero que va a salir siempre va a ser lo de adelante. ¿Ok? Entonces, por eso es que, por ejemplo, de repente, miren, acá el corazón, los grandes vasos, se ven un poco más grandes, ¿verdad? Están un poco más acentuados. No vamos a diagnosticar esto como, no sé, una insuficiencia cardíaca, una cardiomegalia, nada de eso, porque como se está tomando de adelante hacia atrás, justamente las estructuras más anteriores se van a magnificar. Entonces, estas radiografías, en verdad, básicamente, si es que se toman, es para descartar de repente algún proceso infeccioso, algún foco neumónico, alguna neumonía, ¿me entienden? Pero básicamente la parte del corazón, nosotros ya debemos saber que de por sí se va a ver un poco más grande. Luego también hay otro tipo de radiografías que son las de decúbito lateral. Eh, no siempre se piden, de repente se piden cuando tengan alguna sospecha médica. Y por ejemplo, si yo quisiera descartar, por ejemplo, un neumotórax, o sea, aire, por ejemplo, del lado derecho, tengo que pedirle al paciente que se eche del lado izquierdo. O sea, siempre va a ser del lado contrario. Y al revés, si yo quisiera, por ejemplo, descartar un derrame pericárdico, o sea, todo lo que sea líquido, sí lo voy a pedir del mismo lado. Luego tenemos las placas que son en expiración. Ya hemos dicho que normalmente las radiografías anteriores se piden en inspiración profunda, pero hay algunos casos en los que podemos pedir alguna expiración. Es importante que lo tengan en cuenta a veces porque
algunas enfermedades se pueden ver mejor. Hay que tomar en cuenta que los pulmones se van a ver más radioopacos, o sea, un poquito más claros. La trama también se va a ver mucho más prominente, la parte de los cilios. Y cuando vamos a pedir una aspiración, básicamente para tres cosas. Uno, cuando haya neumotórax. Dos, cuando haya cualquier signo de atrapamiento aéreo. Eso lo podemos ver ya sea en los enfisemas o, por ejemplo, en una obstrucción por algún cuerpo extraño. ¿No? Eso es, por ejemplo, cuando están ustedes haciendo su examen físico y por ahí auscultan alguna sibilancia de un solo lado y están sospechando de que hay ahí alguna obstrucción, algún atrapamiento aéreo, le puedo pedir una placa en expiración. Y también se puede ver la patología diafragmática mejor también en expiración. Luego, para recordar los segmentos pulmonares, no es necesario, o sea, sí los deben saber, obviamente, como médicos generales. En la parte de radiografía, cuando se informa, no todos los clasifican así por los segmentos tal cuales, porque más se usa, por ejemplo, más en tercio medio, tercio superior, tercio inferior, pero sí es importante que los conozcan porque, por ejemplo, cuando ustedes quieren definir en qué zona está, por ejemplo, alguna masa, eso también nos va a ayudar. Hay que recordar siempre que el pulmón derecho tiene 10 segmentos pulmonares y en cambio el izquierdo puede variar, puede tener de 8 a 10 segmentos. Entonces, el número 1 a la derecha siempre va a ser el apical, que se va a ver en ambas radiografías, tanto posterior, anterior como lateral. El número 2 va a ser posterior, que también se puede ver en ambas. El 3 la anterior. El 4 que viene a ser el lóbulo medio, que se puede ver ambos en la posterior anterior. En cambio, en la lateral solo vamos a poder ver el segmento externo. Luego vamos a seguir con el 6, que solamente se ve en la lateral, que sería el apical. El 7, por ejemplo, miren, no se ve en ninguno de los dos. El 8, que sí se ve en ambos, el anterior. El 9 también el externo, que se ve en ambos. Y el 10 el posterior. En cambio, en el izquierdo, acuérdense que generalmente los segmentos que se unen va a ser el 1 y el 2 y el 7 y el 8. Esos generalmente están superpuestos. Por eso es que van de 8 a 10 lóbulos del izquierdo. Entonces, igual que el derecho, en el izquierdo se ven el 1 y 2 en ambas. El 3 también se ve en ambas. Acuérdense que en el caso del 4 y 5, que se le llama la língula, ¿no? Que vienen a ser los externos e internos. El 6, el apical, que solamente igual se ve en la lateral. El 8, si es que estuviera unido con el 7. El anterior, el 9, el externo, que se ve igual en ambas. Y el 10, que solo se ve en la lateral, que es el posterior. Y esta parte sí es más importante porque cuando ustedes les pregunten describir algún hallazgo, generalmente sí se usa más esta terminología, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ve un nódulo en región ya sea apical, en alguno de los campos o tercios, también se le puede decir campo tercio superior, tercio medio, tercio inferior o se ve, por ejemplo, un derrame en el seno costofrénico. Algunos también le llaman espacio complementario, pero la verdad, o sea, mucho más entendible seno costofrénico o costo diafragmático también, ¿verdad? También el seno o ángulo cardiofrénico, igual los dos senos, acuérdense que siempre tienen que estar libres. O de repente si ven, por ejemplo, alguna línea, de repente una sobreposición de la pleura debajo de la clavícula, obviamente en la región infraclavicular en la región iliar, que es, acuérdense que la parte de la trama que sale del mediastino, en la región supradiafragmática o basal, o la base también pueden decir en la base del hemitórax derecho, del hemitórax izquierdo, etcétera, y ya en la región cortical o lateral o externa, por último, o en la región central también. Y bueno, aquí vamos a ver un signo que también les gusta preguntar, por eso es que también lo hemos colocado aquí, que es el signo de la silueta. Este signo de la silueta, ¿qué me va a indicar? Se dice que el signo de la silueta es negativo 1 cuando dos densidades están o sea, que tienen diferente densidad o que están en diferente plano. Por ejemplo, acá vemos en esta radiografía, aquí vemos una masa, ¿no? Porque ya es más o menos grande, más de 5 centímetros, milímetros, y vemos que esta masa circular de bordes definidos, yo más o menos la puedo seguir
y puedo ver de qué forma tiene. O sea, yo podría aproximadamente medir un diámetro. Eso quiere decir que definitivamente eso está o más adelante o más atrás del corazón. En cambio, si fuera positivo, quiere decir que se encuentran en la misma densidad, perdón, y acá sería en la misma densidad y en el mismo plano. Entonces, generalmente este signo de la silueta positivo lo vemos, por ejemplo, en los segmentos 4 y 5. Estos son característicos que me dan un signo de la silueta positivo. Y es positivo porque, como hemos dicho, están en la misma densidad, mismo plano. Vamos a ver que los bordes de la imagen se pierden y no se va a poder ver o sea, dónde comienzan, sí, pero dónde terminan no se sabe. Para eso les digo que siempre es bueno pedir la radiografía lateral, porque a veces lo que no se ve en la posterior anterior se ve en la lateral. Y bueno, recordar que el lóbulo medio del derecho y la língula del izquierdo en la radiografía lateral, acuérdense acá, que se van a ver anteriores, ¿verdad? Miren, en el mediastino anterior. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, terminamos con la parte de radiografía. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Puedes ¿Todo repetir claro? lo de signo de silueta, por favor? El signo de la silueta va a ser negativo cuando se encuentran en diferentes planos, o sea, quiere decir, por ejemplo, que una masa está en el mediastino anterior o está en el mediastino posterior, o sea, en diferentes planos, ¿no? Porque acuérdense que el corazón está en el mediastino medio, o que las densidades sean diferentes. Por ejemplo, el corazón aquí lo vemos radiopaco, pero esta masa ya la vemos un poco más radiolúcida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que definitivamente no tiene la misma densidad. ¿Ok? Eso sería cuando es negativo. Y va a ser positivo cuando estos se encuentran dentro del mismo plano y también tienen la misma densidad. Y por eso es que los bordes se van a perder cuando entran en contacto. Entonces, más o menos se pueden guiar por las bolitas que se ven acá. O sea, aquí, por ejemplo, está el uno y aquí está el otro, pero no sé yo exactamente dónde termina. En cambio, en las otras sí, yo más o menos me puedo guiar porque así como acá se ve el borde, ¿ok? No sé si quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Entonces, pasamos a la parte de tomografía. En la tomografía es importante que ya hemos visto en la clase pasada, recordemos planos, porque en las tomografías, como nos hacen las reconstrucciones, también siempre se complementan con, si yo veo algo en un plano, lo tengo que ver en el otro plano definitivamente. Entonces, el primero va a ser el axial, que es este de acá abajo, que ya hemos dicho que son los cortes transversales que se dan al cuerpo, que en la parte de tórax es la que más se usa. Entonces, cuando siempre vayan a ver una tomografía, generalmente les gusta presentar primero esta. Después van a ver un poco del plano coronal. Como ya hemos dicho, si es que se correlacionan siempre, si yo veo algo en el axial, definitivamente lo tengo que ver en el coronal. En el coronal, por ejemplo, yo puedo ver algunas lesiones que no podría de repente o se me haya pasado en el axial, sobre todo en los vértices, ya sean superiores e inferiores y también en los diafragmas. Luego el sagital, que es el de perfil, sobre todo, así como en la tomografía, en la radiografía igual, ver sobre todo lo que es la columna, aparte obviamente de la anatomía normal. Y también hay otra incidencia que es la oblicua, que la vamos a pedir dependiendo de la lesión, pero la verdad generalmente no se pide. O sea, con esos tres planos, ustedes más que suficiente para que puedan encontrar cualquier hallazgo que estén buscando. Y la tomografía va a tener dos tipos de ventanas, una que es la mediastínica y la otra que es la pulmonar. Entonces, en la mediastínica, como dice su nombre, lo que más me va a resaltar es la parte del mediastino, ¿no? Del corazón y de los grandes vasos. Como yo sé que estoy en una ventana mediastínica pulmonar fácil, simplemente porque el parénquima en la mediastínica la vamos a ver negro, o sea, hipointenso. Y las estructuras me van a resaltar más que en una pulmonar, o sea, se van a ver mucho mejor. Entonces, más o menos, recordando un poco la anatomía, acuérdense siempre que eh, hacia adelante vamos a tener la parte del manubrium, del esternón, los músculos, se pueden ver el pectoral mayor y el pectoral menor, claro que sí, cuando están bien desarrolladas, se van a ver también las clavículas hacia los costados. En algunos casos también se puede ver
parte de las torácicas internas de las arterias y de las venas, también se pueden ver hacia adelante. Después ya, por ejemplo, ese es más o menos sería a un nivel de aprox T6. De repente, ay, perdón, ¿ok? Más o menos. Aquí lo que vamos a ver son los grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, la vena cava superior, el tronco brachiocefálico derecho, la carótida izquierda, luego la subclavia izquierda y este ya va a ser el esbozo de la aorta, que prácticamente ya vendría a ser parte del callado, porque acuérdense que la aorta va a tener su aorta ascendente, que se va a ver, por ejemplo, acá, y la descendente. Y cuando vean así la estructura que cruza de lado a lado, ese ya es parte del callado. Si es hipodenso, obviamente vamos a ver la tráquea, a veces también en cortes más superiores también se puede ver parte del esófago y obviamente también vamos a ver parte de la columna, ¿verdad? Se puede, acá por ejemplo en la axial, que no se va a poder ver en los otros cortes, vamos a poder ver lo que es el canal de la médula espinal, aparte obviamente de la anatomía vertebral y bueno, los músculos que se vean de la espalda, ¿no? Ya bajando un poco más, hemos dicho, por ejemplo, que después del callado de la aorta se va a dividir ya sea en ascendente, que siempre va a estar en el mediastino medio, y en la aorta descendente, que va a ser en el mediastino posterior. La vena cava superior siempre va a estar acompañándola, y acuérdense que de la aurícula, que vendría a ser de este lado, aurícula izquierda, ¿verdad? Porque la derecha, cuando vemos las tomografías y las vemos en corte axial, es como si el paciente estuviera echado. Entonces, igual vamos a ver que hacia acá es el lado derecho y hacia acá es el lado izquierdo. Entonces, vendría a ser parte de la aurícula izquierda, que es donde sale el tronco de la arteria pulmonar y que más o menos a este nivel que se le llama a una ventana aortopulmonar es donde se va a dividir en rama derecha, rama izquierda, y a este nivel también vamos a ver los bronquios, tanto derecho como el izquierdo. Entonces, después de la tráquea, acuérdense que viene la carina y se divide en los dos bronquios. Y acuérdense siempre, el bronquio derecho, si tiene 3 lóbulos, ¿cuántos bronquios le siguen al principal? 3. Y el izquierdo, 2. Siempre es importante acordarse pequeños detalles. Ya en un corte más bajo, vamos a ver más de las cámaras cardíacas. Acuérdense que acá todavía vamos a poder ver lo que es la cava superior. Aquí vamos a ver ya parte del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, perdón. Le sigue el ventrículo derecho. Acá todavía se ve parte de la arteria aorta, o sea, casi ya donde está saliendo. Y la cámara más posterior siempre es la aurícula izquierda. Incluso acá se ve parte de su orejuela. Y esa orejuela, por ejemplo, es importante porque como es un sitio donde hay bastante éstasis, les gusta, por ejemplo, a los trombos les gusta irse bastante a la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces también es importante. Bueno, acá seguimos viendo la aorta descendente, acá también la seguimos viendo, acá se ven ya mejor las 4 cámaras, las 2 aurículas, siempre derecha e izquierda, acuérdense siempre la posterior. Acá vamos a ver el septo interauricular, incluso no se ven obviamente tan bien, pero obviamente sabemos siempre que entre las cavidades derechas está la válvula tricuspidia y entre las cavidades izquierdas siempre recordar que está la válvula mitral. Y obviamente también ve el tabique interventricular e incluso ya también se ve parte de la punta del corazón, que es el ápex, y también vamos a poder ver, por ejemplo, la parte del pericardio, ¿no? Que es esta partecita de acá, que es la capa que va a cubrir el corazón. Y después ya vamos a ver en la ventana pulmonar que a diferencia de la ventana miastínica, eh, esto va a ser importante para ver todo lo que es el parénquima del pulmón. O sea, ya no se va a ver negro, se van a ver con las ramas de los pulmones y con la anatomía del pulmón. Y más bien el miastino ya se va a ver más gris, ya no se va a ver poder tan bien. Entonces, obviamente yo esta ventana la voy a pedir cuando esté sospechando alguna patología pulmonar, ¿no? No voy a, si estoy sospechando, no sé, una disección de la aorta, no lo voy a pedir en ventana pulmonar, ¿no? Así le ponga contraste o no, porque acuérdense que siempre en las tomografías podemos usar el contraste, ¿no? Que nos ayuda a realzar las estructuras vasculares y cardíacas, pero obviamente no es lo ideal.
Entonces, miren, por ejemplo, acá este es un corte más superior que este. Acá hemos visto que se ve la tráquea, entonces este es un poquito este es un corte un poquito más superior, porque aquí sí se ve la tráquea y sí se ve el esófago. Acuérdense que la tráquea siempre es anterior al esófago. Y entonces comenzamos siempre por los lóbulos superiores, tanto el derecho como el izquierdo, que es cuando vamos a empezar a bajar por las tomografías. Después de los que se vean los lóbulos superiores, se va a ver parte del inferior, tanto el lado derecho y como el izquierdo. El lóbulo medio se ve casi como al final, no se pronuncia tanto, más son los lóbulos superiores y los inferiores los que se van a ver en las tomografías, pero sí se pueden ver también, obviamente. Entonces acuérdense que la tráquea se divide en la carina y que esto nos va a dar los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y miren, acá, por ejemplo, se ve un poco mejor el callado de la aorta, ¿no? Eso es más o menos ya a ese nivel, porque acá también se ve el callado de la aorta. Entonces aquí se viene el callado de la aorta, que ya nos va a dividir la aorta luego anterior y la ascendente y la descendente. Y por ejemplo, acá vamos a ver parte de la cisura mayor. En la izquierda, acuérdense que si son solamente dos lóbulos, hay solamente una cisura. En cambio, en el derecho sí hay dos, ¿verdad? La cisura mayor y la cisura menor. Entonces acá seguimos bajando. Ya vemos acá la aorta, la anterior vendría a ser la ascendente, acuérdense, y la posterior siempre vendría a ser la descendente. Acá vamos a ver que todavía se puede ver un poco el esófago y la tráquea ya no se ve, porque ya la tráquea ya se ha dividido en los bronquios. En ese caso, este sería parte del derecho. Y no sé si más o menos acá se puede ver, pero ese sería el esbozo del bronquio izquierdo. Y este es el tronco pulmonar, de la arteria pulmonar, que se va a dividir en este caso derecho, y si lo bajamos un poco más se sigue en el izquierdo. Luego seguimos bajando, vamos a ver todavía bien. Se pueden ver, acá ya sí se puede ver un poco mejor del lóbulo medio. En el caso del derecho sí se le dice medio, acuérdense del izquierdo siempre va a ser la língula, ¿no? Se le va a decir más la língula. Acá ya vamos a ver más o menos siguiendo esta línea, bueno, acá no se ve tan claramente, pero en otras tomografías se ve mejor la cisura mayor. Y todavía hacia abajo, obviamente va a ser la parte de los lóbulos inferiores, no tanto el derecho como el izquierdo. Acá entonces ya seguimos viendo la aorta descendente, acuérdense. Las aurículas, siempre recordando que la aurícula izquierda es la cámara más posterior, parte del ventrículo derecho, y después seguramente que va a aparecer parte del ventrículo izquierdo. Y ya cuando ya seguimos bajando, acuérdense que la tomografía va a incluir esa parte del abdomen. Entonces, siempre es importante ver porque hasta la parte del final nosotros todavía estamos viendo el parénquima pulmonar. Entonces es importante porque, por ejemplo, en estas partes ya más inferiores de repente podríamos estar descartando de repente algún derrame, ¿no? Que obviamente por gravedad siempre los derrames tienden a irse más hacia abajo. Por eso es que siempre los vamos a ver más en los ángulos costofrénicos. Y bueno, ya la parte del abdomen superior la vamos a ver mejor cuando entremos a la parte del capítulo abdomen, pero igual, más o menos para que ustedes tengan una idea, esa es la parte derecha, o sea, aquí tenemos que ver obviamente al hígado. Acuérdense que del hígado sale la vena cava inferior. Y acá, esta parte de acá que dice gas, aquí ya estaría empezando lo que vendría a ser después la cámara gástrica. Y así acá vemos la parte del vaso. ¿Ok? Entonces eso más o menos es una idea para que ustedes tengan en cuenta. De la anatomía es importante, chicos, que si, por lo menos no les digo que se lean los textos, mejor es que vean las imágenes. Por eso es que les digo que repasen del Netter, porque es obviamente más ilustrativo. Y bueno, recordando un poco de la terminología que ya hemos hablado la clase pasada, siempre las lesiones radiopacas se van a ver blanquitas, ¿no? Por ejemplo, de repente estos podrían ser algunas masas, algunos nódulos, o de repente incluso metástasis se van a ver los radiopacos, radiolúcidos cuando tienen aire, obviamente porque está de la misma densidad del pulmón, ¿no? Y hay unas lesiones que se llaman complejas, porque miren, tienen aire, pero si ustedes siguen aquí el borde, esto no termina acá. Ustedes siguen el borde y esto más o menos termina por aquí. Entonces esto tiene aire y tiene líquido. ¿De qué tipo de líquido específicamente no se sabe? Pero sí ven que obviamente hay dos densidades. ¿Dónde vamos a ver, por ejemplo, ver esto? Bastante en los abscesos eh, con pus, por ejemplo, y también
frecuente esta lesión que les gusta preguntar también siempre son los quistes ciatídicos. Paciente que viene de Huancavelica, que se dedica a la ganadería, presenta tos hace tantos meses, se le toma una radiografía de tórax y se presenta esa imagen. Lo primero que yo voy a pensar es en un quiste diatídico. Al quiste diatídico les gusta tener estas imágenes. Y bueno, esto ya es más o menos para cuando ustedes estén en su rotación y les presenten cualquier tipo de imagen que les vayan a presentar de cualquier parte, cómo van a presentarlo. Siempre es importante primero la ubicación. Se observa una masa en el hemitórax derecho, izquierdo, en el tercio superior, medio inferior, o en el ápice del pulmón derecho, en el ángulo costofrénico, en donde sea que ustedes saben, acuérdense de las regiones que ya hemos visto, que son una imagen única, varias imágenes multinodulares, ya sean radioopacas, radiolúcidas, aproximadamente, si es que tienen alguna regla o ya poco a poco van a ir viendo los tamaños de tantos centímetros, tantos milímetros, que tiene forma, por ejemplo, ovoide, de bordes regulares, irregulares, espiculados de repente, que tiene niveles hidroaéreos, que presenta los bordes calcificados o que tiene calcificaciones en su interior, bla, 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 describen. Y siempre la impresión diagnóstica se va a correlacionar con la clínica. Porque vamos a ver cuando veamos los patrones, que varios patrones en las tomografías o en las radiografías pueden ser para diferentes patologías. Entonces es importante que ustedes siempre se guíen por la clínica. Si ven, por ejemplo, viene un paciente con pérdida de peso hace algunos meses, tos, con esputo, con sangre, sudoraciones en las noches, y te viene la imagen que te presente. O sea, yo primero me voy a guiar por la clínica. Si alguien me viene con esa clínica, en lo primero que yo voy a pensar, obviamente, es en una tuberculosis. Y ya después lo voy a complementar con la imagen. Entonces, siempre guíense por la clínica. Entonces, yo sospecho de tal cosa. Y te van a preguntar, ¿y con qué diagnóstico diferenciales, también a veces no, con qué descartarías otras cosas? Descartaría de repente con la tuberculosis, por ejemplo, con algún cáncer, con algún tipo de neumonía de repente, ¿no? Entonces, al final, ya cuando sean ustedes médicos y empiecen a hacer sus indicaciones, mejor siempre se recomienda ampliar estudio de imágenes con tomografía, con resonancia, si están con su médico tratante, obviamente de repente algunos estudios de laboratorio que requieran y así lo van a poder hacer mejor. Y siempre, a veces cuando no vemos algo y según ustedes es normal, para siempre confirmar que es normal, acuérdense que siempre es importante ver los dos lados, porque lo que yo no veo, si yo en un lado debe estar de tal forma, ya sé que el tórax es de tal forma, los espacios son de tal entre clavícula, entre costilla y costilla son de tantos centímetros, yo sé que del otro lado tengo que ver igual. Entonces siempre también ver los dos lados es importante. Y bueno, ya para la siguiente clase, que más o menos ya les he dicho, vamos a ver los que son los patrones radiológicos. Esto es un conjunto de signos que se van a ver en las radiografías, pero que ya hemos dicho que pueden presentarse en diferentes patologías. Por eso es importante que cuando interpretemos una placa, una tomografía, siempre guiarse de la clínica, porque cuando no hay clínica, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿entienden? En esos patrones van a haber signos principales y secundarios que nos van a ayudar para el diagnóstico. Y estos son algunos de los tipos que ya vamos a ver en la siguiente clase. El intersticial, el alveolar, el atelectásico, el pleural, el nodular o de masa y el destructivo. Entonces, terminamos ahí. No sé si tienen duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo ¿O no claro. me entienden? ¿Sí? Ok.
Entonces, les voy a mandar el post-test para que lo puedan resolver. Y ya saben, porfis, apenas tengan apenas tengan